Y como todos los miércoles, terminamos con el análisis de Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú, Alicia? Bien, también. Hablemos de esta reunión. Estamos en ascuas, a la víspera de esta cita entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y quiero partir mostrándote dónde se va a realizar esta cita este viernes en Alaska. Ahí lo vemos. Se va a realizar en una base militar estadounidense bien cerca de Rusia. El Kremlin incluso invitó a Donald Trump a que el almuerzo cruzara a Rusia. Pero finalmente, según la Casa Blanca, solo va a ser una reunión entre ellos dos el viernes en territorio estadounidense. ¿Qué significa esto para ambos? Primero, te quiero preguntar. Bueno, hay cierta expectativa, no te voy a decir que terrible, pero hay cierta expectativa de que algo puede surgir, pero los europeos que viven con sus fantasmas de la Segunda Guerra Mundial, unos dicen esto puede ser como la conferencia de Múnich. Y la conferencia de Múnich fue donde, digamos, los aliados se reunieron con Hitler y lo apaciguaron, por así decirlo. Le hicieron concesiones y con esas concesiones dijeron, bueno, hemos salvado al mundo de una guerra. Y después la guerra tuvo lugar igual y simplemente habían fortalecido a Hitler. Entonces, cuidado, esto que no vaya a ser un Múnich que va a permitir a un Putin fortalecido. Y hay otros que dicen, siempre con los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial, esto podría ser como la conferencia de Yalta. En la conferencia de Yalta, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se reunieron los principales vencedores de la guerra y dividieron el mundo. Dijeron, de aquí para allá va a ser de la Unión Soviética, de aquí para allá va a ser de Estados Unidos, básicamente Europa Occidental. Y allí se construyó el muro que dividió a Europa y fue el comienzo de la Guerra Fría. Entonces, dicen, esto no vaya a ser una nueva conferencia de Yalta que le garantiza a los rusos ciertos derechos sobre algunos territorios. Y bueno, así siguen las especulaciones y siguen pesando los fantasmas. Lo cierto es que hay expectativas moderadas, Alicia, porque esto ha sido muy atípica, esta reunión. Para empezar, Steve Witkoff, que es el enviado especial, es un corredor de propiedades, es decir, no es un diplomático especializado, no conoce, ha cometido, le han hecho entrevistas, ha cometido errores, sabe poco de la geografía de Ucrania, de las reivindicaciones históricas, no es muy distinto de Trump, pero... Se ha criticado harto su trabajo, de hecho. Se ha criticado harto su trabajo de todas las veces que ha ido a Rusia y no pasa nada. Bueno, a Rusia y también en el Medio Oriente. Sí. Por lo tanto, él, digamos, está haciendo un pololito ahí de relaciones internacionales, pero la mayoría de los comentarios que he escuchado son bastante negativos, que no tiene muchos dedos para el piano, y menos para una situación tan compleja y tan delicada como esta, y él es el hombre que debería poner en el menú cómo resolver el conflicto. Y no hay evidencia que eso esté claro. Entonces, normalmente estas conferencias en la cumbre entre los dos jefes de Estado, entre los dos presidentes, es cuando ya se tiene un acuerdo y ellos se reúnen a rubricarlo, es decir, a ponerle la firma, pero no a llegar a la reunión y decir, bueno, Vladimir, ¿qué piensas? No, viejo, no, yo no puedo firmar eso, Donald, perdóname, pero yo no voy a firmar. Bueno, es un poco de eso en lo que se habla, de la improvisación y de la forma tan heterodoxa, tan poco convencional en que se ha llevado adelante esta conferencia, que, bueno, hasta el último minuto estaba en duda quiénes iban a participar. Y, bueno, hay especialmente algunos países que están muy resentidos con esto. Es bien interesante lo que dices, porque claro, Donald Trump partió diciendo que acá iba a haber un intercambio de territorios en esta cita. De hecho, alcanzamos a hacer un mapa incluso que podríamos mostrarlo ahora de los territorios que ha ocupado hasta ahora Rusia y los que pretende entonces y lo que los analistas creen que podrían cederse a Rusia. Mira, ahí lo tenemos, los territorios en rojo, o sea, en negro primero la península de Crimea y Donetsk y Lugansk, entonces controlados antes del 24 de febrero de 2022, y en rojo cómo han avanzado las tropas rusas. Y durante la última jornada
han avanzado incluso aún más. Y según lo que dicen algunos analistas, que es el siguiente mapa, los territorios que podría querer Rusia entonces que ceder entonces de parte de Ucrania es quedarse formalmente ya con Crimea y también en la región del Donbass. Sin embargo, ayer ya la vocera de la Casa Blanca hablaba más bien de que esta reunión era un ejercicio de escucha, hablaba también que Ucrania no estaba presente, entonces de a poco se ha ido moderando las expectativas de esta reunión y, por supuesto, Zelensky ya ha dicho que ellos no van a ceder territorio y que tampoco puede hacerlo porque necesitaría una reforma constitucional. Zelensky, entonces de a poco se han ido bajando los humos de esta cita. Sí, bueno, lo de la reforma constitucional, Trump se burló de eso, dijo, por favor, o sea, no me vengas a mí con reformas constitucionales, tú vas a hacer más o menos lo que yo te diga. Y, digamos, nosotros estamos pagando esta guerra, el grueso del armamento con el que estás combatiendo lo ponemos nosotros. Si es necesario, reforma la Constitución, si es que quieres apoyo de Estados Unidos, porque si no lo tiene, como se lo dijo en la Casa Blanca, en forma muy cruda y a la cara, bueno, se acaba, ustedes pierden la guerra. De manera que no vengan a sacar pecho delante de nosotros cuando le dijo literalmente, tú no tienes cartas. Y con lo que le quiso decir, tú no tienes elementos como para venir a exigirme a mí que te dé ciertas concesiones. De manera que, claro, Zelensky puede decir, la Constitución no me lo permite, bueno, cambia la Constitución, le van a decir. Y finalmente los ucranianos se van a ver enfrentados a esa situación. Lo que me parece evidente históricamente, que Rusia no va a entregar jamás Crimea. Rusia siempre ha sido rusa. Es decir, históricamente fue una transferencia administrativa que se hizo de Crimea y se la pasó a Ucrania cuando eran parte de la Unión Soviética. Entonces fue un rediseño de fronteras interiores en la Unión Soviética. De manera que Crimea, veremos qué pasa. Y después en el Donbass, bueno, ahí habían movimientos prorrusos, autónomos o relativamente autónomos, ciertamente estimulados por Moscú, pero estos grupos tenían una capacidad militar y ya estaban combatiendo, y después entraron los famosos hombrecitos de verde, ¿te acuerdas? Que fueron los soldados rusos sin identificación que tomaron el control y finalmente tenemos la invasión completa por parte de Rusia a toda esta región. Y habrá que ver qué tiene Estados Unidos para comprometer a Rusia a que se retire. Y eso es lo que se verá en esta conferencia. Bueno, han cambiado las declaraciones de Donald Trump. Él partió diciendo entonces, hablando de este intercambio de territorios, pero hoy día habló con la Unión Europea y con Volodymyr Zelensky y tenemos de hecho las declaraciones de lo que dijo hoy Donald Trump previo entonces a esta cita del viernes y también entonces lo que habló con la Unión Europea y con el presidente ucraniano. Revisemos esas declaraciones primero. Yo diría que la segunda reunión, si la primera sale bien, la haremos rápidamente. Me gustaría hacerlo casi de inmediato y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo, si ellos quieren que esté presente. Y esa sería una reunión en la que tal vez podría funcionar perfectamente, pero la primera reunión no lo logrará. Se pueden obtener grandes cosas en la primera. Va a ser una reunión muy importante, pero está preparando el terreno para la segunda reunión. Le dije al presidente estadounidense y a todos nuestros colegas europeos que Putin está fanfarroneando, que intenta presionar antes de la reunión en Alaska en todo el frente ucraniano, que Rusia intenta demostrar que puede ocupar toda Ucrania. Por supuesto, ese es su deseo. Debemos preparar un formato trilateral para la conversación. Debe haber un alto al fuego en primer lugar y deben existir garantías de seguridad realmente fiables. Hoy, por cierto, el presidente Trump habló sobre su apoyo a esto y sobre la disposición de Estados Unidos a participar. Además, entre los principios acordados, Rusia no puede tener derecho a veto sobre las perspectivas europeas y de la OTAN de Ucrania. Trump ya habla entonces de que hay que hacer una segunda reunión donde tiene que estar Volodymyr Zelensky. Pero antes te quiero decir que dime. Aquí Estados Unidos ha dejado bien claro quién es el dueño del circo, porque dejó afuera a la Unión Europea, no solamente Ucrania, y la Unión Europea está participando, o el grueso de sus países, a través de la OTAN, de manera muy significativa, económicamente,
con envío de armas, y por lo tanto esto es un gran golpe para la Unión Europea. Por decirlo en términos coloquiales, es un formidable ninguneo a los europeos, a la Unión Europea. Y efectivamente los dejaron debajo de la mesa, de hecho así se está hablando. Ni siquiera debajo, fuera de la sala. Fuera de la sala. Ahora, ¿qué implica esto para Vladimir Putin? Porque tú ya lo decías, hay intenciones de aislarlo, pero ahora él va a territorio estadounidense a reunirse con el presidente de los Estados Unidos. Esto es un logro para él, ¿o no? Absolutamente, las imágenes hablan más que las palabras. Y el hecho que él llegue a reunirse de igual a igual, es decir, cuando Europa y digamos, muchos de los aliados de Ucrania están tratando de disminuir la estatura de Rusia, es decir, Rusia es un país que apenas su economía subsiste, aislémoslo completamente. Aquí llega en gloria y majestad en territorio de Estados Unidos a un hombre que la Corte Penal Internacional lo tiene perseguido, digamos, sí. Hay una acusación en su contra. Estados Unidos, claro que no es miembro de la Corte, pero cualquier otro país debería detenerlo cumpliendo con esta orden de captura. Bueno, él llega a reunirse digamos, con Trump y yo vamos a decidir cómo sigue esto adelante. Es decir, nosotros somos los verdaderos gestores de toda esta situación y el resto es cacofonía, es ruido fuera de la sala. De manera que para Putin esto es una victoria, pero absoluta. Y Raúl, respecto de las sanciones que ha anunciado Donald Trump, él dio este ultimátum y en medio de esto sale esta reunión entonces con Vladimir Putin. Él apunta a sanciones económicas, pero es sabido que Estados Unidos y Rusia casi no tienen ningún tipo de comercio. Bueno, pero él hizo él ha hecho una amenaza que a mí me ha dejado perplejo. Amenazó a India sí. con 25% de aranceles en caso si sigue comprando petróleo ruso. E India es uno de los grandes compradores. Y esto es curioso porque Estados Unidos estaba de alguna manera acercándose a India, tratando de separarla lo más posible de China. India ha reaccionado con bastante vehemencia a esta amenaza de Trump y ha dicho que bueno, ellos van a velar por sus intereses nacionales y esto de alguna manera le favorece a Rusia y a China. De manera que yo diría Trump es muy contradictorio, porque en algunos sentidos le da manga ancha a Rusia, pero en otros toma medidas que sí son muy severas para Rusia, como este arancel a las importaciones a India, en caso que siga importando petróleo ruso, de manera que son señales muy mixtas, y por eso hay mucha confusión, porque en algunas, efectivamente, él está tomando medidas, bueno, está amenazando con medidas, que no es lo mismo que tomarlas. Claro. Y claro, él confía que la amenaza va a ser suficiente y que no va a llegar realmente a aplicar esos aranceles. ¿Se está quedando sin herramientas Donald Trump para cumplir esta promesa de acabar con esta guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, de todas maneras no la terminó en un día como había prometido. Sí. Y no, yo creo que él todavía tiene herramientas. O sea, Estados Unidos es un país muy poderoso y tiene, digamos, puede aplicar estas sanciones a terceros países, como es la que le aplicaría a India si siguen respaldando. Y también vemos lo que le pasó a Brasil, que también ahora está con 50% de aranceles en una serie de productos y una de las razones principales es porque Brasil es parte del BRICS, esta organización que sí él está, digamos, tiene una relación bastante estrecha con Rusia. Rusia es uno de los países fundadores de los BRICS, de manera que ahí hay una situación muy compleja y de fondo, como tela de fondo, siempre en todos los conflictos está la lucha por la hegemonía mundial. Exactamente. Por último, Raúl, me gustaría detenerme un poco en Brasil porque, claro, hay que recordar entonces que Estados Unidos impuso aranceles de un 50% a Brasil. Dice que por este juicio en contra de Bolsonaro, pero claro, también justo se da después de esta cumbre de los BRICS que se realizó en Brasil y él ha amenazado incluso de que los BRICS querrían tener una nueva moneda, que ya hablamos de eso y que, claro, es una amenaza un poco, no sé si artificial, pero sí difícil de cumplir. El no ocupar el dólar como moneda. Sí, no, es algo a largo plazo, pero de todas maneras revela una intención y basta con revelar una intención y decir, lo vamos a hacer, no sé cuándo, pero lo vamos a hacer,
ya eso empieza a resquebrajar lo que hasta ahora era el monopolio absoluto y total del dólar. Raúl Sor, siempre interesante hablar contigo. Igual, un placer. Nosotros entonces llegamos al final de este capítulo de Conexión Global Prime. Atentos entonces a lo que va a pasar el viernes en Alaska. Y por supuesto, si quieren volver a revisar este capítulo, ya está arriba en todas las plataformas de CNN Chile. Que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Chao.